Una vez más venimos a ti. Necesitamos de tu guianza, tu cuidado y tu protección esta noche. Este es un mensaje crucial, necesario, por lo cual te pedimos que nos cubras de tu enemigo, del ataque de tu enemigo. Permite que pueda ser expuesto, que los santos puedan abrir sus ojos espirituales, que podamos entrar en la responsabilidad que nos corresponde en esta lucha espiritual. Gracias, Señor. Amén. Hermanos, esta noche entramos a la experiencia de vida número 18, la lucha espiritual. Y esta es dentro de la cuarta etapa. Estamos entrando en la penúltima experiencia de la cuarta etapa. Ahora, no son temas diferentes. Hay una secuencia, hay un hilo que los amarra a todos, así como toda la Biblia está amarrada dentro de una visión que encontramos el nombre en el Antiguo Testamento, en Efesios, cuando el apóstol Pablo le llama la economía de Dios. Esa economía de Dios tiene un plan, tiene todo un proceso, y este libro, aunque fue escrito alrededor de los años 50, está demasiado al día y necesita, ya vamos a finalizarlo, y si volviéramos a comenzarlo otra vez, tendríamos otro torrente de revelación, porque es bien comprimido. Y este mensaje de la lucha espiritual, aparentemente, todo el mundo ya dice, bueno, ya yo sé que es la batalla contra el enemigo. Muy bien. Pero les digo que el material presentado en este capítulo es tan condensado y a la misma vez intenso, que si hubiese tenido la oportunidad de compartir 2 o 3 mensajes de este mismo mensaje, pudiéramos compartir fácilmente sobre 1 hora de cada uno de esos mensajes. Eso le da una idea de cuánto detalle hay aquí escondido. Así que no puedo prometerles que voy a finalizar en 1 hora, pero vamos a intentar finalizar con el contenido máximo que podamos, porque tiene demasiadas riquezas y esta es una etapa muy crucial. Comenzamos esta cuarta etapa con conocer el cuerpo, y desde el mismo principio se nos dijo que el objetivo principal de conocer el cuerpo era tratar con el enemigo de Dios. Entonces, una vez que ya entramos a conocer la experiencia del cuerpo con la visión de que es el Señor expresándose a través de su iglesia para tratar con el enemigo de Dios, entonces vimos al próximo paso de eso, que es la ascensión. Y la experiencia de la ascensión, vimos que fue también espectacular, maravillosa, pero vimos que la ascensión era la finalización de todo el proceso del Señor, desde su vivir humano, desde su muerte, desde su resurrección hasta su ascensión. Ahí él completó entonces la redención, y entonces abrió la puerta. ¿Para qué? Para liberar a sus escogidos y llevarlos juntamente con él, como habla en Efesios 2:6, hacernos sentar juntamente con él, para que estemos por encima de toda la operación y el reino de Satanás en los lugares celestiales, y que luego estaría en los aires y en la tierra. Pero es decir, que todo el proceso que hemos estado hablando desde el primer día, desde el día 1 con la redención, tiene el objetivo principal, es Dios tratar con su enemigo. Dios tratar con su enemigo. Así que en esta ascensión ocurre
el proceso de la entronización de Cristo. Cristo se presenta al Padre y Hechos 2:33, después lo buscan con calma. No tengo el tiempo de leer los versículos como usualmente hago. En Hechos 2:33 dice que el Padre le entrega al Hijo la promesa del Espíritu. El Padre le entrega al Hijo la promesa del Espíritu. Y eso tiene muchas interpretaciones, pero lo que está diciendo es que Juan 7:38 y 39 hablaba de que el Espíritu aún no era, pero Cristo en su ascensión, al llegar al Padre, los que quieran ver esos detalles pueden ver el mensaje de la ascensión. Ahí está el Padre recibiendo al Hijo, completando el Espíritu, pero en Hechos 2:33 se lo devuelve. ¿Por qué se lo devuelve? Porque se lo devuelve completado. Ahí se completa. ¿Para qué? Para que pueda impartirse ahora Cristo como el Espíritu en sus elegidos. Y comienza primero con sus discípulos en Juan 20:22 y luego con todos los elegidos que estaban allí en Hechos 2:4. ¿Pero para qué fue eso? Bueno, el Cristo entronizado en ascensión, que ahora reina en los lugares celestiales con su cuerpo, con aquellos que él llamó y escogió y los sentó en Dios, tenía el propósito de reinar. Y eso lo discutimos también en el mensaje de reinar, de gobernar en todas las cosas, sobre todas las cosas, pero sobre todo tratar con su enemigo. Tratar con su enemigo. Y entonces introducir el reino en los lugares celestiales, en el aire y en la tierra. Es decir, todos los lugares, lo que está en los cielos, se pueda también llevar a cabo en la tierra. Y el enemigo trate. Es decir, que todo esto está amarrado al tratar con el enemigo de Dios. Y ya hemos hablado muchas veces, yo creo que ya por 2 años siempre hemos buscado la manera de hacer el paralelo, la comparación desde la creación de todas las cosas, la caída, la rebelión de Satanás, la caída del hombre, para que Dios pueda entonces comenzar a buscar a sus escogidos. Todo eso lo hemos dicho muchas veces, pero aquí se menciona precisamente desde la primera etapa de conocer el cuerpo, dice que Dios tenía un deseo doble, una intención doble. Por un lado, Dios quiere que el hombre tenga su imagen para que le pueda expresar. Eso lo vemos ahí en Romanos 8:29. Por otro, Dios quiere que el hombre le represente con su autoridad a fin de tratar con su enemigo. A fin de tratar con su enemigo. Vea que todo encaja, todo está encajando con un solo objetivo, que Dios trate con su enemigo. Así que, por lo tanto, cuando Dios creó al hombre, en un sentido lo creó con su imagen y semejanza, pero tenía un objetivo. El hombre debía expresarlo a él, representarlo a él, pero para que el hombre se enseñorease, dicen que se enseñorea de los peces del mar, de las aves de los cielos, de las bestias, de toda cosa en la tierra, de todo animal que se arrastra sobre la tierra. En Génesis 1:26, esto quiere decir que Dios le dio autoridad al hombre para que reinara por él en la tierra. Así que nuevamente vemos que el hombre se enseñorea, cuando se enseñorea y habla de todo lo que se arrastra, ahí incluye a Satanás. Todas las cosas está dirigida a tratar con su enemigo. Después de la caída, lamentablemente, ese paso se detuvo, pero todos los procesos encerrados en la operación de la gracia para el cumplimiento de la economía de Dios, Dios siguió moviéndose hacia adelante. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba seguir adelante al punto de buscar otra vía para que su enemigo fuera tratado. Dios anhelaba que el hombre se mantuviera en el orden apropiado
hasta que finalmente su enemigo fuera tratado y que toda la tierra le honrara y su nombre fuera exaltado. Pero no pasó así. Entonces, cuando hablamos de la lucha espiritual, quizás no es lo que estamos pensando. Cuando hablamos de la lucha espiritual, siempre pensamos en nuestra lucha espiritual. Ustedes quizás van a estar pensando en que vamos a estar hablando de diferentes estrategias, de cómo pegarle al diablo, de cómo defendernos del diablo y todo ese tipo de cosas. Pero esto es mucho más profundo que eso. Esto es mucho más serio que eso. La batalla espiritual, no estamos hablando de la batalla defensiva. Esa no es la que a Dios le interesa. La batalla que Dios necesita es la batalla ofensiva. Una vez que ya estamos en la ascensión y hemos experimentado la ascensión y hemos sido sentados juntamente con Cristo y ya comenzamos a reinar juntamente con Cristo, entonces nuestra batalla es retomar otra vez lo que Dios quería, lo que Dios le dijo a Adán, y que nosotros ejerzamos el señorío y la autoridad. Así que no es tanto el saber defendernos y el saber estar alerta cuando el enemigo nos ataca. Eso no es el punto. Ahora, el que tiene que estar asustado es Satanás, porque estamos en una posición más alta que él, más superior que él, con más autoridad que él. Entonces, una vez que hemos tratado con nuestro hombre viejo, nuestro ser natural, nuestra vida del alma, y comenzamos a participar de la entronización que viene después de estar sentados juntamente con Cristo, entonces entramos en esta batalla. Si no hemos podido entrar en eso, entonces estamos en la categoría que Pablo habla en Hebreos 5:14, que debiendo ser ya maestros, todavía somos niños. Y dice, sin los sentidos ejercitados del bien y el mal. Y uno estudia qué significa Pablo cuando habla sin los sentidos ejercitados del bien y del mal. Es sencillamente no participar de la experiencia del vivir del árbol de la vida. Esa es la próxima conferencia, no sé si la van a tomar ustedes, pero está bien, bien especial, porque ahí se armonizan todos los mensajes, porque es el depósito de Dios como el árbol de la vida para vivir Cristo, para derrotar el enemigo de Dios. Entonces, ¿cómo sabemos dónde estamos? Si estamos trabajando apropiadamente en la ofensiva, en la batalla espiritual, si estamos en ascensión, si estamos participando de la entronización y de reinar con Cristo. Bien sencillo, cuando somos bien sensibles en situaciones que tocan nuestra vida del alma y nuestro yo, y fácilmente nos ofendemos, y entonces empezamos a analizar las cosas con lo correcto o lo incorrecto, ya sea por situaciones nuestras o situaciones con los demás. Entonces entramos en la categoría de niños. ¿Por qué? Porque no tenemos los sentidos ejercitados en lo que es el bien y el mal. Y cuando dice el bien y el mal es no para vivir el bien y no aceptar el mal. No, para que sepamos que el bien y el mal no es el parámetro del árbol de la vida. Entonces, si caemos en la trampa del bien y el mal y no vivimos en el árbol de la vida, entonces somos niños. Y entonces no estamos preparados para la batalla espiritual y no podemos tratar con el enemigo de Dios. Pero si hemos disfrutado a Cristo en nuestro espíritu y permanecemos en nuestra posición de ascensión, reinando en Cristo, vamos a la ofensiva para derrotar al enemigo y vencerlo, como nos dice en Apocalipsis 12, 5, 9 al 11, y establecer su reino. Así que inicialmente, ahora, nosotros podemos participar de la realidad del reino en la iglesia por el Espíritu, y luego al final tendremos la manifestación total del reino al fin de los tiempos.
Así que el propósito de la lucha espiritual, lo leemos aquí en Mateo 12, del 26, 27, 28, 29, y estos versículos, pues también por mucho tiempo los hemos estado trabajando. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues quedará en pie su reino? Están insinuando los fariseos que los demonios que el Señor echaba fuera era porque él estaba asociado con Satanás. De hecho, y eso es una blasfemia. El 12:27 dice, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros padres. Eso es una referencia en donde el Señor, en Hechos aparece el evento de unos judíos exorcistas, que se acuerdan que se pusieron a echar fuera unos demonios, y los demonios le dijeron, a ustedes yo no los conozco. Yo conozco a Pablo y conozco a Pedro, pero ustedes no. Y entonces fueron encima de ellos y los atacaron. ¿Se acuerdan de eso? Entonces Cristo le está diciendo, y ellos, ¿en el nombre de quién los echan? En otras palabras, ellos son los que están asociados, yo no. Y le dice, porque si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese versículo maravilloso. Entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿O cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y arrebatar sus bienes si primero no ata al hombre fuerte? Entonces saqueará su casa. Y la nota dice ahí, instrumentos, utensilios. Por lo tanto, significa bienes, enseres. Las personas caídas son los bienes. Quienes están bajo la autoridad de Satanás son sus vasos, sus instrumentos, y están disponibles para su uso. Son los bienes guardados en su casa, su reino. Su casa, su reino. Quiere decir que la operación de Satanás está en la tierra. Así que primero tenemos que decir que el Señor dice en este versículo que Satanás tiene un reino. No solo existe el reino de Dios en el universo, sino que también Satanás tiene un reino. Segundo, el Señor dice que si él echa fuera demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha venido a los hombres. Aquí vemos que echar fuera demonios por el Espíritu de Dios es traer el reino de Dios, lo cual es entrar en la lucha espiritual. Tercero, dice, ya que echar fuera demonios es traer el reino de Dios, entonces, antes de que los demonios sean echados fuera, el reino de Satanás es el que prevalece. Es a través de los demonios que Satanás usurpa a los hombres y reina. Y de eso vamos a hablar con detalle. Muchas veces no nos gusta hablar de esos detalles, pero esta noche lo vamos a tocar. Cuarto, el hombre fuerte que el Señor menciona aquí es Satanás. Satanás es un hombre fuerte. Él tiene aquello con lo cual usurpa y obtiene posesión por la fuerza. Quinto, tanto el reino de Satanás como la casa del hombre fuerte son mencionados aquí. El reino de Satanás es la casa del hombre fuerte. Por lo tanto, las personas del mundo, por un lado, son los súbditos en el reino de Satanás, y por otro, son posesiones que están en la casa de Satanás. Dice aquí que si cierto hombre entra a la casa del hombre fuerte y saquea sus bienes, esto se refiere a la venida del Señor, al reino de Satanás, para rescatar a los hombres y sacarlos de la usurpación y posesión de él. Esta es la situación presente. Y sexto, dice en estos versículos que para que uno saquee los bienes del hombre fuerte, debe primero atar al hombre fuerte. Esto significa que cuando el Señor viene a rescatarnos, Él debe vencer a Satanás y atarlo. Hermano, estos versículos son muy misteriosos, pero están hablando de una realidad espiritual que muchas veces no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Así que cuando escuchamos el término la lucha espiritual, como ya vimos, no son las batallas que diariamente llevamos con los problemas que nos atacan, que Satanás está como león rugiente buscando a quien derrotar. No, ese no es el punto aquí.
sino que estamos en la posición de ascensión para entrar en el terreno de Satanás, del reino de Satanás, y usurpar sus bienes, es decir, liberar a los hombres de las ataduras que tiene Satanás en los hombres. Y que al principio de la cuarta etapa se nos dijo, en el proceso de la salida de Egipto y del cruce del Mar Rojo, ahí hay un tipo, significa la salida del mundo. Luego nos habla del paso por el desierto y la lucha con las 7 tribus de los cananeos, que ustedes saben que hablamos que es de los descendientes de Cam, el hijo de Noé. Eso tipifica la lucha contra la carne. Pero el cruce del Jordán y la llegada a la buena tierra tipifica el ser despojados del viejo hombre y ser revestidos del nuevo hombre, poniendo 12 piedras dentro del río y ubicando 12 piedras al cruzar el río. Eso implica que el viejo hombre quedó sepultado y entonces entramos en la buena tierra a batallar contra el enemigo en el nuevo hombre. Todo eso está ahí. Así que eso implica que estamos capacitados para la lucha, no como la lucha personal, no, sino la lucha corporativa para sacar al enemigo y establecer el reino de Dios. Si nuestras luchas y preocupaciones se limitan, como hay grupos por ahí, solo se limitan a echar fuera demonios y a reprender a Satanás, estaremos perdiendo nuestro tiempo. ¿Saben por qué? Porque si no sabemos pelear adecuadamente y no sabemos expulsar a Satanás adecuadamente, podemos expulsar demonios, pero el problema es que los demonios pueden regresar. ¿Por qué? Porque no se ha ocupado el lugar con que fueron liberados. Mateo 12:28 nos dice, llega a nosotros una vez que los demonios son echados fuera. Ahora, bien, ese proceso del espíritu, de echar fuera los demonios, se ve claramente en los siguientes versos. Ahí en Mateo 12 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. En el 44 entonces dice, volveré a mi casa de donde salí y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Y entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él y entrados moran allí. El postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación malvada. ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué pasó? Bueno, alguien expulsó los demonios. Alguien expulsó los demonios. Y como dice Mateo 12:28, pues una vez que los demonios son echados fuera, el reino llega, pero el reino llega si cumplimos la siguiente condición. Éxodo 23:29 nos da la clave, dice, y también lo hemos hablado, pero ahora vamos a enfocar aquí. Cuando entró el pueblo de Israel a la buena tierra, el Señor le dice, no los echaré de delante de ti en un solo año, se refiere a los enemigos. No sea que la tierra quede desolada y se multipliquen contra ti las fieras del campo. El 30 dice, poco a poco los echaré de delante de ti hasta que hayas llegado a ser fructífero y heredes la tierra. ¿Qué pasó aquí? Cuando los demonios salen, tiene que ser ocupados inmediatamente el área. En la buena tierra, limpiaban un área de los enemigos e inmediatamente entraban el pueblo y ocupaba esa área. Entraba el pueblo y ocupaba esa área. Para eso necesitamos el Espíritu.
En el Salmo 133:1 nos describe, mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos en unidad, y eso no se logra tratando de ser buena gente unos con los otros. Dice, es como el aceite fino sobre la cabeza, el cual descendió sobre la barba de Aarón, que bajó hasta el borde de sus vestiduras. ¿Qué pasó ahí? Oh, el espíritu compuesto va llenando nuestra vida y va empujando todo lo que no es del Señor. Es una vez que el enemigo sale, entonces necesitamos llenarlo del Señor. Necesitamos llenarlo del aceite de la unción. Eso lo hablamos en la consagración. La consagración. Éxodo 28:41. Con ellos vestirá a tu hermano Aarón y a sus hijos con él, y los ungirá, los consagrará y los santificará para que me sirvan como sacerdotes. Es decir, la unción te llena del aceite. Eso significa malá, te satura, te llena, entonces eres santificado y entonces no hay lugar para el enemigo, que es lo que decía ya, las fieras no pueden entrar. Deuteronomio 16:16 dice, 3 veces al año se presentarán todos los varones delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en la fiesta de la semana y la fiesta de los tabernáculos, y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. La fiesta de los tabernáculos tipifica la expresión del cuerpo de Cristo de las muchas iglesias locales. Y esa fiesta de los tabernáculos, aparentemente, ¿qué estaban celebrando? Las casitas. Oh, era el tipo que significaba el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo se celebraban? Trayendo mucho fruto. Mientras más bendición le daba, más usted tenía que traer con las manos llenas. ¿Qué era eso? Eso es el disfrute de Cristo en nuestro espíritu, ese es el aceite de la unción, esa es la manera que se batalla. No es gritándole a Satanás, no es peleando con Satanás, no. El espíritu compuesto se encarga de llenar las partes que el Señor ha ganado y entonces el enemigo no puede entrar. No hemos comenzado el mensaje todavía, esta es la introducción. Pero si no tenemos una visión clara de lo que es la batalla espiritual y cómo se trabaja, cómo se opera y cómo luchamos contra el enemigo, nuestros conceptos, nuestros prejuicios nos llevan presos. El primer tópico que se menciona en el capítulo se llama la base bíblica y se trabaja Mateo 12:25, 26, 27, 28, que son los versículos que yo les traje. Es decir, que el propósito de esta lucha es sencillamente que el Espíritu nos llene, y por eso es que el Señor dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, entonces ha llegado a vosotros el reino de Dios. Y esa es la batalla ofensiva. Mientras más disfrutamos Cristo, mientras más participamos de Cristo, más somos llenos de Él, más nos satura Él, más nos consagra Él. Y entonces, mientras más disfrute, mientras más riqueza, más llenas nuestras manos. Y de esa manera, Satanás no tiene espacio. Pero, si no pasamos tiempo con el Señor, aún después que hemos sido salvos, y aún cuando hemos sido liberados, quedan los espacios vacíos por falta de disfrute y el enemigo vuelve a tomar cabida. Mucho cuidado. Entonces, ¿cuál es el propósito principal? El propósito principal de la lucha es introducir el reino de Dios. Cuando el pueblo de Israel entraba a la tierra prometida, ¿qué es lo que estaba llevando? El reino de Dios. ¿Cuál era la carga del Señor? El reino de Dios. Así que el Señor dice que si Él echa fuera demonios por el Espíritu, entonces el reino de Dios ha venido a los hombres.
Aquí vemos que echar fuera demonios por el Espíritu de Dios es traer el reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? El reino de Dios es Cristo mismo. Cristo mismo es el que empuja al enemigo afuera. No es gritando, no es hablando, es viviendo Cristo que Satanás nos limpia. Así que antes que los demonios sean echados fuera, el reino de Satanás es el que prevalece. Es a través de los demonios que Satanás usurpa a los hombres y reina. Vamos a ver eso. Esa es una realidad actual, pero el enemigo se disfraza. Él no quiere que hablemos de eso. Hermanos, esta operación de Satanás con sus ángeles caídos y los demonios está muy activa todavía. Y no piense usted que es para la gente del mundo, no, hermano. Esto es para todo el mundo. Hay una operación constante del enemigo, constante del enemigo. Si no estamos alertas, entonces caemos en la trampa y ni cuenta nos damos. Por eso dice aquí que el hombre fuerte, que es Satanás, él tiene usurpado a la gente, tiene a las personas por la fuerza. Y ese es su reino. Así que las personas del mundo vienen a ser súbditos del reino de Satanás. Y vienen a ser las posesiones de la casa de Satanás. Así que, por eso dice que cierto hombre entra en la casa del hombre fuerte y saquea sus bienes. Esto se refiere a la venida del Señor, el reino de Satanás, para rescatar a los hombres y sacarlos de la usurpación y posesión de él. Y entonces, ¿qué viene? Entra el reino. Pero eso no es cuando Cristo venga al final de los tiempos, no, eso es ahora. Ahora es nuestro trabajo para hacer eso. Así que necesitamos entrar en esa dimensión de liberar, pero a la misma vez llenar, a enseñar, a llenar. Y nosotros necesitamos entender que la liberación nuestra, por un lado, nuestra salvación es eterna, el espíritu compuesto está en nuestro espíritu, pero nuestra alma y nuestra carne están disponibles, porque nosotros vivimos dentro de la esfera y la atmósfera de Satanás y necesitamos salir de esta esfera, entrar en ascensión, entrar en la posición de reinar, y entonces en la posición de reinar estamos listos para la lucha espiritual, que es la razón por la cual el espíritu fue impartido, para que entre a nosotros y vaya limpiando y vaya sacando todas las cosas negativas, las cuales heredamos del hombre viejo. Y el Señor estaba muy claro de esto. Por eso, cuando los discípulos le dicen que lo enseñen a orar, en Mateo 6:9 dice: vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado tu nombre. ¿Y qué pasó ahí? Bueno, mientras el Señor nos enseña a orar, el Señor está presentando unos principios. Y Él presenta tres deseos, tres peticiones. Número uno, que su nombre sea santificado. Número dos, que venga su reino. Y número tres, que sea hecho su voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Y al final vamos a ver que también nos presenta tres factores, como la meta de estos tres deseos, que son: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Esta es la consumación de los tres primeros deseos. Así que aquí el Señor, sin mencionarlo, nos está hablando de la meta de la lucha espiritual, que es que venga el reino, que el Señor usurpe, saque a su enemigo sea derrotado y el reino sea establecido. Para eso es toda la operación de la gracia en la economía de Dios, para llegar a nosotros, para que podamos participar de su muerte, su resurrección, su ascensión y entronización. Todo eso tiene un objetivo: derrotar al enemigo de Dios. Cuando el Señor dice santificado sea tu nombre, lo que está diciendo es que el nombre se ha separado. El nombre representa la autoridad de Dios.
El nombre de un hombre le sigue donde quiera que va. Si es un ladrón, van a saber que es un ladrón. Pero si es un hombre de autoridad, cuando él dice su nombre, todo el mundo conoce quién es la persona. El hecho de que el nombre de alguien esté en cierto lugar y las personas lo respeten implica que él tiene autoridad en ese lugar. Así que en el caso de la tierra, cuando alguien tiene algo y le preguntan, ¿de quién es esto? Esto es de fulano. Bueno, la tierra, el universo tiene un dueño, tiene un nombre. El objeto de las cosas se identifican por el dueño, el que lo compró, el que lo tiene. Así que cada objeto tiene su dueño y el objeto en sí pertenece al dueño. La tierra, el universo entero pertenecen a Dios. Así que el nombre de Dios tiene que estar sobre la tierra, sobre el universo y sobre todas las cosas. Pero el nombre de Dios ha sido rechazado en la tierra. La tierra se niega a ser propiedad de Dios. La tierra fue creada por Dios, así que es de Dios, debe tener el nombre de Dios, reconocer el nombre de Dios, reconocer que pertenece a Dios y honrar y santificar el nombre de Dios. Pero Satanás tomó posesión del hombre, lo lleva a rebelarse contra Dios y entonces el nombre de Dios es abandonado, ya no es santificado y el hombre sigue muchos otros nombres, muchas otras cosas lo llenan. Por eso vimos la importancia del asunto del nombre. Primero en Génesis 4:26, cuando Enós, en aquel tiempo, dice, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Cuál fue el propósito? Los hombres comenzaron a declarar quién es el dueño, a quién reverenciamos, a quién llamamos y a quién necesitamos. Eso fue en contraposición al anhelo de Satanás. Pero luego en Génesis 11:4 dice, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo y vea como dice, y hagámonos un nombre. Hagámonos un nombre. Es decir, no nos interesa el Dios de los cielos. Vamos a usurparlo y nosotros vamos a sustituir su nombre. Nosotros vamos más alto que él. Este asunto del nombre representa quién tiene la autoridad. Deuteronomio 12:5 dice, sino que el lugar que Jehová vuestro Dios escoja de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre, es decir, su habitación, ese buscaréis y allí iréis. Dios tuvo que entonces en el pueblo de Israel crear una atmósfera o aspiró a crear una atmósfera donde su nombre fuera honrado, donde su nombre fuera reconocido en medio de todas las demás, de todo el universo que rechaza el nombre de Dios y aspira a tener su propio nombre. El Salmo 8:1 nos dice, oh Jehová nuestro, cuán excelente es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Aquí el salmista está profetizando que el nombre del Señor es en toda la tierra. Así que estamos ahora en la dispensación del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento nos habla Pablo de que en los cielos que no hay otro nombre bajo los cielos entre los hombres en el cual seamos salvos, sino el nombre del Señor. Esa es la base principal nuestra. Una vez que entramos dentro de la salvación del Señor, lo primero que tenemos que ver es que no hay otro nombre bajo los cielos entre los hombres en el cual podamos ser salvos, sino el nombre del Señor. Hechos 4:12 dice, que el nombre del Señor es el centro de nuestra salvación, es la base de nuestra salvación.
fuera del nombre, entonces entramos en los muchos nombres. Luego, en Mateo 28:19, nos habla de que el bautismo nos entra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo nos saca de esta atmósfera de muerte y nos mete dentro del nombre. El nombre que no es reconocido, nosotros comenzamos a participar dentro del nombre. Así que cuando el Señor habla, santificado sea tu nombre, hay versículos y versículos y versículos. Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones y bautizándolos en el nombre, bautizándolos en el nombre. En Juan 14:13, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado. Juan 16:26, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Cuando nos reunimos, lo que hacemos también en el nombre, lo hacemos también en el nombre del Señor, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Es decir que la Biblia centra todo en el nombre, en todo lo opuesto que Satanás no ha querido hacer. Nosotros pertenecemos al nombre del Señor y su nombre está siendo santificado en nosotros. Y el Señor vino a esta tierra con el propósito de ganar a los que en ella moran, y a través de ellos Él desea recobrar la posesión de la tierra para que el nombre de Dios sea otra vez el único que sea reconocido y santificado en esta tierra. Esa oración del Señor inmediatamente está hablando, si tenemos un solo nombre bajo el cielo, entonces Satanás no puede ser reconocido. El Señor vino a la tierra sencillamente para que el nombre del Señor sea santificado y Satanás sea expulsado. La Biblia nos habla de que hay 3 partes importantes en el universo: los cielos, la tierra y el aire. Satanás, al rebelarse, vino a tomar posesión del aire y de la tierra. Los cielos, los lugares celestiales, están en la posición donde Dios tiene autoridad completa y Satanás no tiene autoridad ahí. Y ya vimos la vez pasada lo que es los lugares celestiales. Pero escuchó el mensaje, escúchelo. No es algo físico, es una dimensión. En esa dimensión, Cristo es entronizado por Dios y Él está sobre todas las cosas. Ahora, en esta dimensión de la potestad del aire y de la tierra, en Efesios 2 dice que Satanás se hizo príncipe de la potestad del aire. Y a través de sus mensajeros, bajo su mando, él rige en el aire y sobre la tierra. Esto lo trae en Efesios 6:12. Entonces, ¿qué pasó con la gente de la tierra? Las personas de la tierra abandonaron el nombre de Dios y rechazaron su reino. Entonces, ¿qué hace el Señor? El Señor inicia un proceso, comienza con Abraham para establecer su reino en la tierra y expulsar a su enemigo. Génesis 12:1, y vemos cómo Génesis 12:1, Génesis 12:2 le da la promesa a Abraham de que haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Luego el Señor liberta a los israelitas que son herederos de Abraham, los saca de Egipto. ¿Para qué? Como dice Éxodo 19:6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, nación santa. ¿Qué está haciendo el Señor? Otra vez estableciendo el reino, esta vez con el pueblo de Israel, cumpliendo la promesa de Abraham. Estos sacerdotes que el Señor quería con el pueblo de Israel eran no intermediarios, no, era todo el pueblo iba a ser sacerdote, pero un reino de sacerdotes. Dios sería su rey y ellos ministrarían directamente a Dios, en Dios y por Dios sin intermediario. Pero ellos perdieron esa oportunidad. Ahora esa oportunidad nos toca a nosotros. Y en 1 Samuel 8:7 vemos el rechazo entonces del pueblo de Israel a Dios como rey. Por eso es que el pueblo pide rey, se le concede a Saúl. Samuel está triste
Y entonces Dios le dice, escucha la voz del pueblo conforme a todo lo que te digan, porque no te han rechazado a ti, sino a mí me han rechazado para que no seas rey sobre ellos. ¿Ven? ¿Ven el punto? Es decir, que toda la Biblia se conecta. Y si Cristo, si Dios no es rey, Saúl es rey, pero realmente quien estaba dominando y guiando a Saúl, ¿quién era? Satanás mismo. Entonces, después de toda esa historia en el Antiguo Testamento, entramos en el Nuevo Testamento y aparece un hombre con pieles de camello y comienza a predicar y sus primeras palabras fueron: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué el reino? Porque este reino va a sacar al reino de Satanás y este reino va a derrotar al enemigo de Dios. Y esa era la única predicación importante que tenía Juan el Bautista. Y luego, al principio, cuando el Señor envió a los discípulos a predicar el evangelio, él dijo exactamente: digan, el reino de los cielos se ha acercado, porque Cristo es el reino. Cristo es el nombre. Cristo es Dios mismo como vida para impartirse en el hombre y establecer el reino de sacerdotes. Pero todavía no estaba en ellos, así que estaba cerca de ellos. Así que ahora el Señor desea que prediquemos lo mismo, el evangelio del reino. Mateo 24:14, Hechos 8:12. Esa es la predicación. ¿Por qué? Porque el evangelio del reino expulsa al enemigo de Dios y saca el reino satánico de esta tierra. Y que por más de 2000 años el Señor ha estado enviando hombres a predicar el evangelio. No con el propósito de salvar almas y que la gente no vaya al infierno, no. El Señor quiere ganar una esfera para reinar en la tierra y establecer su reino. Por eso el Señor anhela y desea que el nombre sea santificado y que venga su reino. Esa oración tiene demasiadas cosas. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El 13 dice: y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. ¿Por qué? Porque el maligno está usurpando el lugar, porque tuyo es el reino. No es Satanás, el reino es tuyo y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Esa oración está hablando de una oración de la lucha espiritual para expulsar al enemigo de la tierra. Por eso el Señor enfatiza que el reino tiene que venir. El reino tiene que venir porque el reino es la esfera en donde Dios reina. Cualquier nación, pequeña o grande, una vez que usted entra ahí, usted entra en la esfera de esa nación y tiene que respetar lo que esa nación cree y lo que esa nación dice. Así que una vez que nosotros trabajemos para que el reino venga, entonces el nombre del Señor es santificado y entonces la oración del Señor se cumple. Así que hay tres partes principales en el universo: los cielos, la tierra y el aire. Satanás, rebelarse contra Dios, como le dijimos, tomó posesión del aire y de la tierra, y los cielos quedó al dominio de Dios. Pero en la tierra, él se hizo el príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2. Así que a través de sus mensajeros, él rige en el aire y sobre la tierra. Y las personas abandonaron a Dios y rechazaron el reino de Dios. Y que estamos ahora mismo en el proceso de que el Señor cumpla su voluntad, su nombre sea santificado y entonces Satanás sea expulsado. Esa es la batalla. Dios aún no ha establecido completamente el reino sobre la tierra. Todavía Dios no ha tenido una esfera en la cual Él pueda ejercer su autoridad en forma plena. Y su gloria no ha sido manifestada plenamente. Pero hay una pequeña esfera. Hay un lugar donde existe la condición parcial del reino de Dios en la cual
se manifiesta una porción de la gloria de Dios donde honramos el nombre, donde el nombre es santificado y guardado, y esa es la iglesia. La iglesia viene a ser el modelo del reinado de Dios, lo que Dios desea hoy. Dios desea extender esa pequeña esfera de su reinado con este modelo mediante aquellos que permiten que Dios se viva en ellos. Y entonces Dios atará a Satanás y destruirá su poder. De esa manera llegará el momento que su nombre será plenamente honrado sobre toda la tierra, su reino será establecido, su voluntad será hecha. Y entonces el propósito espiritual de la lucha se cumplirá con nosotros en la iglesia. Al final de la oración, el Señor dice, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria. Entonces, ¿qué es el reino? El reino es la esfera para reinar. Dios ejerce su autoridad y poder en su reino y la gloria es manifestada a través de su reinado. Así que el reino, el poder y la gloria son de Dios para siempre. Y esa es la base de los factores que el Señor pidió, que el nombre de Dios fuera santificado para que su reino viniera y para que se hiciera su voluntad, así en la tierra como en el cielo. Todo eso se cumple en esa oración. Y hoy necesitamos estar claros. ¿Cuál es nuestro trabajo? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Qué es la lucha espiritual? La lucha espiritual es nuestra lucha para que el reino sea establecido y Satanás sea sacado fuera. Hay un contraste entre el reino de Satanás y el reino de Dios. El reino de Dios es eterno, en el tiempo como en el espacio. Dios es eterno de eternidad hasta eternidad y permanece su reino de la eternidad hasta la eternidad, ya que es Dios mismo. Y Dios está en luz y su reino es la luz. Y los que están en el reino están en luz. Pero el reino de Satanás no es eterno. Está limitado al tiempo. Y está limitado al espacio de los aires y la tierra. Y ese reino es tinieblas, es muerte y es oscuridad. El reino de Satanás es ilegal, pero el reino de Dios tiene toda la autoridad y todo el dominio, porque Él creó todas las cosas. Así que no podemos nosotros desconocer nuestra condición en este momento, porque nos toca a nosotros trabajar en esta lucha espiritual para que el Señor ejerza el dominio. El Señor ejerza el dominio. Cristo estaba claro. Él dijo, Satanás es el príncipe de este mundo, Juan 14:30. Él tiene su reino aquí, tiene su dominio, y entonces dentro de esa estructura hay diferentes estructuras de posiciones. Están los ángeles que siguieron a Satanás en su rebelión en contra de Dios. Hay unos que, aparte de eso, fueron los que se mezclaron con los hombres e intentaron producir una nueva raza, y por eso vino el diluvio, y esos están escondidos, están presos en un lugar que la Biblia le llaman el Tártaro, esperando su castigo. Pero hay otros principados y potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes de maldad, y Satanás es la cabeza de ellos. Todo eso lo habla ahí en Efesios 6. Además de eso, hay muchos demonios, espíritus malignos, que son sirvientes del enemigo. Y lo que les voy a decir ahora, quizás ustedes no lo habían escuchado antes, pero lo digo porque lo encontré aquí en el ministerio y ya lo habíamos explorado, pero lo volví a encontrar aquí. Se lo voy a traer. Le voy a leer. Con base en varios pasajes de la Biblia, podemos asegurar que antes de los 6 días de la obra de la restauración de los cielos y la tierra, existió un mundo donde habitaban seres vivientes que tenían espíritu. Cuando Satanás se rebeló contra Dios
todos ellos le siguieron y se rebelaron con él. Por tanto, Dios juzgó ese mundo, por un lado apagando el sol y la luna para que no diera luz, y por otro destruyendo la tierra y los seres vivientes con agua. Al ser juzgados estos seres vivientes por agua, sus cuerpos fueron separados de sus espíritus. Esos espíritus incorpóreos que moran en las aguas del vicio son los demonios y los espíritus malignos mencionados en la Biblia. ¿Qué es eso? ¿Qué estoy leyendo? Vaya ahí a este capítulo 18. Ahí está, lo que le leí, se me acabo de leer de ahí. ¿Qué está diciendo el hermano? Está diciendo que, como habíamos dicho, entre Génesis 1 y Génesis 2 hay una gran división de millones de años. Y por alguna razón que no conocemos, Dios creó seres vivientes ahí. Y creó un tipo de ser viviente que tenía espíritu, aunque no se podía llamar a un hombre, pero tenía muchas características del hombre. Y hace unos años fui a un museo con mi nieta aquí y me encontré dos de esos semi-hombres y animales parados, él con esposa y niños. Uno lo observé, pero algo dentro de mí no me restringió, no pude recibir bien. No pude recibir bien. Algo no me agradó mucho. Así que seguí caminando. Siempre supe que existieron porque existe evidencia bíblica para eso. Y existieron mucho antes que Adán. Pero aquí el ministerio está diciendo que esos seres que existían en la tierra tenían algún nivel de conexión espiritual entre ellos, pero cuando Satanás se rebeló y vino a la tierra, ellos se unieron a Satanás. Y todos los seres vivientes que habían aquí se unieron a Satanás y se tornaron seres agresivos, seres destructivos, malignos. Entonces, Dios hizo el primer diluvio. Dios hizo el primer diluvio. Pero, dice Lee aquí, que el espíritu de esos seres se convirtieron en demonios y vagaron por las aguas. Entonces, esos seres, por cuanto participaron de un tipo de cuerpo físico, anhelan constantemente recibir el disfrute de ese cuerpo físico. Anhelan participar de ese cuerpo físico. Y Satanás los utiliza para que los súbditos de Satanás, y no me estoy refiriendo a los ángeles, sino a los no regenerados, ellos puedan motivar a ellos, a todas las cosas físicas de la carne. Y mientras el hombre se satisface, también los demonios se satisfacen. Y dije que le iba a traer algunas cositas diferentes. ¿Por qué les traigo estas cosas que no nos gusta traerlas en las reuniones de la iglesia? Porque necesitamos estar alertas de lo que está haciendo el enemigo. Muchas veces somos también cautivados por cosas que activan nuestra carne, activan nuestro ser natural. Y por un lado, nosotros no vemos a nadie y decimos, bueno, pues eso es la debilidad mía. No es la debilidad suya. Los demonios están operando en su carne. El hermano Watchman Nee dice en El hombre espiritual, hay un proceso en la vida del cristiano que es doble. Por un lado, está regenerado en su espíritu, pero todavía su carne y su alma no están completamente salvos y están todavía abiertos al ataque de los demonios. Mucho cuidado que ve, mucho cuidado que habla, mucho cuidado de dónde se mete, porque aunque usted no lo vea, lo vea todo muy bonito, los demonios están operados y están estructurados para producir eso en los seres humanos. ¿Por qué? Porque ellos lo satisfacen. Así que vemos estos personajes. Primero Satanás en la cabeza, él es el gobernante, luego están los ángeles,
que le siguieron en la rebelión y le sirven, y luego los espíritus incorpóreos o demonios o espíritus malignos que operan como sirvientes de Satanás para ejecutar sus mandatos en la tierra y subyugar a los hombres con los placeres, con los gustos y activar su carne. Toda la estructura social, toda la cosa que el mundo tiene está diseñado para activar la carne, para activar la vida del alma. Y el hombre está subyugado, pero no puede ver qué es lo que está detrás. La lucha espiritual nos tiene que llevar a expulsar eso. La iglesia tiene la autoridad y el poder para expulsar eso. Para eso estamos aquí. Así que hay una obra. Hay una obra. Y esa obra se compone de toda la actividad que hagamos para el Señor. Es una batalla. Este mensaje es una batalla. Lo primero que escuchamos al principio fue un ruido rápido. O sea, estábamos percibiendo que podían pasar muchas cosas. Gracias al Señor, hasta ahora el Señor ha controlado. ¿Por qué? Porque el enemigo no está contento con esto. No está contento que abramos las puertas, que le enseñemos a la iglesia su reino, su mundo, su estructura. Así que cada vez que nosotros predicamos el evangelio, eso es la batalla ofensiva de Satanás. ¿Para qué? Para sacar a los hombres del dominio, de las garras que tiene el enemigo y llevarlos al reino de la luz. Y para eso, por eso cuando vamos a hablarle a alguien, nos entra el temor, nos entra la duda, nos entra que si sí, que si no, que lo hago. Eso es una batalla espiritual. Y necesitamos mantenernos en ascensión, sabiendo quién gobierna. Y nosotros estamos en ascensión, sentados juntamente con Cristo. Cuando estamos enseñando a los santos, esto que estamos haciendo ahora es una batalla espiritual. ¿Por qué? Porque esta palabra nos libera de la ignorancia y nos abre los ojos de cuán susceptibles estamos al ataque del enemigo. Y obviamente necesitamos estar alertas porque el enemigo no quiere que se hablen estas cosas. Así que aún los hermanos responsables de la iglesia es una lucha espiritual constante. Hermanos que tienen problemas, hermanos con situaciones, matrimonios con problemas, hermanos que malentienden una cosa, están ofendidos. ¿Qué es eso? Eso es una batalla espiritual. Satanás está atacando en cosas que la gente dice, no, estos son cosas mías, estos son asuntos míos. No, es la operación satánica que él gobierna y reina. Pero para eso está la iglesia, no podemos caer en la trampa. Por eso Pablo dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre. Y describe. Lo hemos leído 1000 veces, pero nos pasan las cosas y enseguida nos quedamos en la mente, nos enojamos y actuamos entonces con el hombre natural. ¿Y quién es en nuestra cabeza ahí? No es Cristo, es Satanás. Aun cuando tenemos el tiempo de estudiar la palabra, el tiempo de orar, el tiempo de meternos con el Señor, es una lucha constante. Es una lucha constante. Así que necesitamos que nuestros ojos espirituales se abran y que estemos conscientes. No que ahora vamos a estar viendo demonios en cada esquina ni gritar, no. Esto es un asunto del disfrute. Esto es un asunto de amar al Señor. Esto es un asunto de recibir al Señor. Y ya vimos en otros mensajes de otra conferencia que eso produce fe y realidad. Y eso abre la gracia en nosotros y automáticamente el enemigo queda derrotado. Esta lucha es diferente. ¿Saben que cuando el ejército de Israel salía a pelear, ¿sabes quiénes iban al frente? Los sacerdotes con el arca. Los sacerdotes no llevaban lanzas, ni machetes, ni nada. Ellos llevaban el arca. Esa era su arma. Nosotros necesitamos pelear con el arca en nuestro espíritu, disfrutando al Señor, para que entonces podamos ser llenos y el enemigo sea derrotado. Así que hay
varios principios para esta lucha. Número uno, no usar armas carnales. No tengo tiempo de entrar en los detalles, pueden leer en el libro, pero los sistemas religiosos producen tantas cosas naturales para servir a Dios que realmente ellos no saben que quienes están operando eso no es el espíritu, es la carne. Por eso a veces los hermanos dicen, hermano, hay que salir a predicar el evangelio, hermano, estamos lentos, no está creciendo la iglesia, ¿qué está pasando? Hermano, mucho cuidado, porque si nos movemos en nuestro hombre natural, entonces nuestras armas pueden ser carnales. Pero cuando es el Señor que nos dirige, entonces hay victoria. Somos uno con el Señor. Tenemos que estar en la posición de ascensión, ya lo hemos traído. ¿Qué es la posición de ascensión? La posición de ascensión es mantenernos en nuestro espíritu. Es tomar al Señor en cada momento, es adorar sin cesar, es disfrutar al Señor. Es participar de las reuniones, es participar de la comunión, es mantenernos en la sujeción, hacer nuestra función, nuestro servicio, pero disfrutando al Señor en nuestro espíritu para que no haya espacios vacíos y que las fieras lleguen. ¿Las fieras son qué? Los demonios. Mientras más disfrutamos, más fuera está el poder de las tinieblas y más estamos en nuestra atmósfera espiritual. Así que necesitamos hacer oraciones de lucha. Necesitamos hacer oraciones de lucha. ¿Qué son oraciones de lucha? No son oraciones de gritería, que son oraciones de declarar que el Señor es el victorioso. Después que el apóstol Pablo menciona las diferentes clases de armas espirituales en Efesios 6, dice orando en todo tiempo y en el espíritu. Así que la oración es la clave para mantener la lucha espiritual. Pero no la oración necesariamente que usted se arrodille, sino la oración de estar disfrutando al Señor en todo tiempo. Y si nos mantenemos en ascensión, reinamos en los cielos, y entonces las armas espirituales automáticamente, usted no tiene que buscarlas, el Espíritu las trae automáticamente y las aplica. Y el poder de Satanás es afectado. Dios desea que sus hijos oren para que Él pueda moverse juntamente con él. Y por último, por medio de la sangre, la palabra del testimonio y no amando la vida del alma. Este asunto de la sangre a veces crea confusión. Ya hablamos una vez que no es un asunto de lávame con tu sangre cada vez que yo peco. No, ese no es el punto. Usted, la sangre del Señor lo lavó. Lo que usted tiene que hacer es reconocer la eficacia de la sangre. De esta manera podemos aplicar la sangre para responderle a Satanás todas sus acusaciones y decirle, a pesar de que tenemos esa debilidad, o cometí ese pecado, o tuve esa caída, la sangre ha sido derramada y Dios está satisfecho. Por lo tanto, tengo la confianza de que estoy en victoria y tú estás derrotado. Esa es nuestra batalla. Esa es la oración de los vencedores. Y que finalizamos con el último punto, los resultados de la lucha espiritual, el resultado de la lucha espiritual. Tiene que ser que la autoridad de Dios es traída. Y esa autoridad de Dios se trae dependiendo del lugar donde estemos, sea en su trabajo, sea en su casa, sea en la vida de la iglesia, sea en su vida personal, pero el Señor es el que rige y el que manda. Si el Señor no es el que gobierna, entonces la autoridad de Dios no ha llegado, el nombre de Dios no es santificado y el reino no está operando y el enemigo va a tomar ocasión para eso. El segundo es que la lucha espiritual, el resultado de la lucha espiritual es que Satanás es echado fuera. Y cuando decimos es echado fuera, no es que la gente caiga al piso gritando y brincando, no.
No, si usted tiene mal genio, cuando usted permite que el Espíritu de Dios entre en usted, oiga, eso se va. Y la operación de los demonios que provocan ese mal genio se va. Si tiene problemas de índoles con su carne, usted dice, no puedo vencer eso. Una vez que usted entra en ascensión y disfruta al Señor y el Espíritu del Señor entra, el Señor toma posesión y los demonios del enemigo que provocan eso, eso se va. No tengo el tiempo, estoy limitado de tiempo, pero el Satanás puede ser echado fuera si sabemos traer, tener la batalla apropiadamente. Pero necesitamos estar conscientes de estas cosas, porque Dios depende de que haya un gran número de hijos venciendo al enemigo en esta batalla corporativa. Lamentablemente hay mucha superficialidad en el cristianismo y lamento decirlo, pero también entre nosotros. Nuestra vida es muy cómoda, muy sencilla y todo lo agarramos como cosas naturales, pero hay toda una operación del enemigo que es la que estamos viendo en esta noche. Y necesitamos entender que la predicación del evangelio no es para que la gente se salve únicamente, no. Es que el Señor necesita echar fuera a Satanás en esas personas que están siendo usurpadas por el enemigo, para que vengan a formar parte del cuerpo de Cristo y el Señor pueda tener el grupo que le va a llamar los vencedores, para que Él pueda tener a aquellos que tienen la atmósfera apropiada para que el Señor reine, para que el Señor pueda avanzar. Apocalipsis 12 habla que el hijo Aarón, que representa a los vencedores, es llevado al cielo y entonces Satanás es expulsado, es sacado de los aires y luego de eso echa a la tierra. Hay una gran batalla, eventualmente el Señor viene y entonces el juicio se emite, Satanás es atado y el Señor procede entonces a la manifestación del reino que había estado escondida en sus hijos, en su cuerpo y aquellos que habían estado viviendo en la realidad del reino. Así que Satanás eventualmente será echado al lago de fuego junto con sus ángeles caídos, junto con todos estos demonios y junto con todos los hombres que al día de hoy rechazaron el nombre, no santificaron el nombre, no se abrieron para que el reino entrara y prefirieron vivir bajo el dominio satánico y bajo el disfrute de su carne con Satanás. Esta es la lucha espiritual y esta es la lucha que necesitamos estar claros. Esto no es un juego. Esto no es un juego. Por eso es que se ubicó esto a esta posición, porque para llegar aquí necesitamos dejar de ser niños para enfocarnos exclusivamente en la operación satánica y por nuestro vivir elevado, el Señor pueda expulsar a su enemigo. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Danos tal sensibilidad, danos tal gracia para mantenernos fuera del engaño del enemigo que produce satisfacción falsa, alegría falsa, disfrute falso y eventualmente nos trae muerte y nos separa de la iglesia. Sálvanos, Señor, de la ofensa, sálvanos del mal genio, sálvanos de las malas interpretaciones, manténnos en tu cuerpo. No permitas que el enemigo tome ocasión y nos haga caer. Manténnos en ti, Señor. Venga a tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, también en la tierra. Amén, Señor.